es muy triste tener un cuerpo que va en contra de ti y una mente que es tu principal enemigo en vez de ser tus aliados para disfrutar la vida y transitar de la mejor manera posible. Entonces, si nos estás escuchando ahorita, despierta, date cuenta que no es el final, que siempre puedes cambiar, que siempre puedes mejorar y que la inteligencia natural que nos dio la vida es la mejor cura del mundo. Solo tienes que hacerte a un lado y dejar de entorpecerlo. Es decir, el vivir con propósito te da esa capacidad de disfrutar, estés el tiempo que estés y no de obsesionarte necesariamente con pasar más tiempo, porque lo que hablábamos al inicio, el pasar más tiempo no te garantiza, si no tienes un propósito o no tienes salud, no tienes independencia, no tienes movilidad, de que lo vayas a disfrutar. Ser saludable no solo tiene que ver con cómo te ves, tiene que ver con cómo te sientes, cómo piensas, con todo lo que haces o dejas de hacer cada día. Ser saludable tiene que ver con estar despierto, con estar consciente, con perdonarte cualquier error que hayas cometido en el pasado desde la ignorancia, desde el desconocimiento o desde el estrés o la ansiedad. No importa tu pasado. Tamar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, agradecida David por la oportunidad. Me encanta tu trabajo, sé lo que haces, todo el tiempo que tienes difundiendo contenido de valor, validado por la ciencia, que eso es súper importante. Así que para mí es un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación. De verdad que el placer es mío. Tengo muchísimo tiempo siguiéndote en redes sociales desde mi cuenta personal, porque hay allí un trasfondo que, bueno, no vale la pena. Tenemos un chiste interno que no podemos contar, pero bueno, algún día lo contaremos por ahí. Pero de verdad que es espectacular lo que haces. De hecho, te lo comentaba en privado. Te dije que cuando mi hermanita se enteró que te iba a entrevistar, estaba loca. Me decía, no te lo puedo creer que vas a entrevistar a Samuel Arcibo, me encanta. Un beso a la hermanita. ¿Cómo se llama? Diana. Diana. No, gracias, mi amor. Qué bella. Mira, de verdad que el trabajo me encanta, sobre todo el trabajo que estás haciendo últimamente con el tema de los centenarios y longevidad, que es justamente el tema que quiero trabajar hoy contigo. Pero antes de meternos en materia y de empezarte a preguntar cositas interesantes de los centenarios y la longevidad en un mundo que pareciera ir en contra de justamente todo eso, quisiera que si tuvieses que definir a Samar Jorge con una frase, ¿cómo te definirías? Soy un alma que vino a servir como un canal de amor, alegría y sanación natural. Qué bonito. Y estoy seguro, bueno, que estás en tu camino, en tu proceso, en el proceso de servir además, porque creo yo que la ventaja, Samar, que tenemos nosotros es que nos hemos volcado en las redes sociales y el alcance que tenemos nos permite justamente pues llegar a tantas personas y pues que en ese proceso, en ese propósito más bien que tienes tú en la vida, lo estás haciendo de forma espectacular desde hace ya muchos años. Gracias. Y en este contexto, Samar, de enfermedad, porque realmente las estadísticas no mienten, las estadísticas están allí. Luego cuando uno sale a la calle, seguramente habrá un sesgo porque no percibes realmente la realidad que se está viviendo allí fuera. Pero en ese contexto de enfermedad, cuando hablamos de longevidad, ¿qué tan compatible es? ¿Simplemente estamos buscando alargar la vida o estamos alargando realmente el sufrimiento de todos esos males que estamos? Me encanta lo que estás diciendo, me encanta porque cuando tú entras al Banco Mundial para ver cómo se ha comportado la esperanza de vida a lo largo de los últimos 50 años, tú ves que estamos viviendo más. O sea, antes vivíamos 50 años y ahora estamos viviendo 72, 73 años. Ahorita creo que bajamos a 72, no, a 70 bajamos por la pandemia. La pandemia nos quitó 2 años en la esperanza de vida, pero más o menos ha habido una curva hacia arriba a lo largo de los años. Entonces, sí estamos viviendo más que antes. Primera aseveración, estamos viviendo más que antes, pero más tiempo enfermos. Porque ahora las enfermedades que eran de los adultos mayores cualquier persona mayor de 65 años, cada vez están apareciendo en personas más jóvenes, incluso en adolescentes, incluso en niños. Tienes niños obesos, con diabetes, con hipertensión, con cáncer, con todas las enfermedades de los adultos. Y entonces estamos pasando más tiempo de vida enfermos, con enfermedades crónicas, polimedicados y con una calidad de vida terrible. Entonces, es como controversial, ¿no? Porque si a mí me dicen, si yo tengo una mala calidad de vida y tengo dolor y tengo inflamación y tengo cáncer y estoy polimedicada y no me puedo mover y siento que soy una carga, que yo detesto esa palabra, pero
porque le tengo miedo a ser una carga para mis seres queridos y siento que no puedo cumplir mis sueños ni mi propósito y me siento sola y siento que ya no sirvo, ¿cuál es el incentivo para llegar a 100 años? Dime tú, porque una persona así no tiene ningún incentivo de prolongar el sufrimiento hasta vivir 100 años. Y no lo va a lograr, porque obviamente la esperanza de vida está muy asociada al estado de salud y bienestar. Entonces, es bastante controversia, es bastante paradójica es la palabra, que estamos viviendo más, pero más tiempo enfermos y estresados. Y por eso yo hago lo que hago y tú haces lo que haces, ¿no? Necesitamos despertar a las personas. Nosotros somos unos relojes despertadores, porque hay personas que viven en modo zombie toda su vida, dormidos, anestesiados, esclavos de un sistema caótico, rápido, acelerado, lleno de estrés, lleno de sobrevivir, cómo sobrevivo, cómo pago, cómo cumplo. Y eso no tiene que ver con dinero, porque hay personas que tienen menos dinero, como los centenarios en Costa Rica, y son más felices y viven más que las personas de repente millonarias que se crean un cáncer, que se crean una enfermedad por estar viviendo en un mundo muy acelerado y muy caótico y por tener miedo de perder lo que tienen. El que es pobre o está en carencia sufre porque no tiene dinero. El que tiene dinero sufre porque quiere más dinero y porque no quiere perder el que tiene. Entonces al final igual estás sufriendo. No tiene que ver con tus relaciones, con tu cuerpo, ni con el dinero que ganas. Tienen que ver con otras cosas. Tienen que ver con otras cosas, con espiritualidad, con propósito de vida y otras cositas que van más allá de lo que es un cuerpo, una cuenta de banco o una relación. Que seguramente nos vamos a meter en todos esos detalles. Mira, Diego Dreyfus, que él es mexicano, él dice que pues si eres un hijo de puta sin dinero, cuando tengas dinero vas a ser un hijo de puta con dinero. Me encanta. Y es verdad, el dinero magnifica lo que tú eres, lo magnifica. Entonces, al final, si me estás viendo en este podcast con David y estás sufriendo porque no tienes dinero, créeme que cuando tengas dinero, si no cambias tu mindset, si no cambias la manera de pensar, de sentir y de actuar, si no te llenas de espiritualidad, de propósito, de amor por ti y por la vida, vas a seguir sufriendo con dinero. Te lo juro, que no se te va a quitar. Porque hay una ilusión falsa, ¿sabes? Hay una ilusión falsa de que cuando se tenga una pareja es que voy a ser feliz y voy a estar bien. Cuando tenga dinero es que voy a ser feliz. Cuando logre este cargo, cuando llegue a tantos seguidores, cuando logre... No. Es tema de aquí ahora y es aceptar quién eres sin conformarte. Aceptar lo que tienes sin conformarte. Aceptar y amar cómo te ves sin conformarte, porque siempre puedes ser mejor, ¿cierto? Y ahí es donde está justamente la clave. Y tú hablabas algo de que quisiera resaltar, que es el tema de la esperanza de vida, cómo ha ido aumentando, pero no necesariamente en calidad. Y ya desde hace 10 años aproximadamente, creo que de repente un poquito más, se habla que estamos frente a la primera generación que va a vivir menos que sus padres. Estamos seguramente frente a esa primera generación que no va a llegar a cumplir pues esa esperanza de vida que hasta ahora venía en aumento. Eso, por eso yo te hablaba del tema de las estadísticas, ¿no? A nivel de enfermedad se ve como cáncer en adultos jóvenes está llegando mucho antes. El tema de la diabetes también, que antes era diabetes del adulto, ahora ya los niños desde muy pequeñitos están sufriendo de diabetes. Entonces, ¿cómo luchamos contra esa tendencia que hay allí fuera en el mundo real, en el mundo no solamente en las estadísticas, sino en el mundo real, para justamente recuperar al menos esa esperanza de vida que hasta ahora venía en aumento? El problema que hay, David, es que la gente no se acuerda que se va a morir, ni que se va a enfermar. El problema que hay es que el que está enfermo despierta. O sea, el que le da un infarto sale a caminar. El que le da una enfermedad autoinmune empieza a ver cómo es que se come natural y antiinflamatorio y cómo mejoro mi defensa para que me dejen de atacar mis propias células. El que tiene diabetes de verdad empieza a dejar el azúcar, ¿sí? El que tiene cáncer empieza a comer más vegetales y a meditar y a rezar y a ir a la playa. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que esperar la enfermedad para tomar acción? Porque el ser humano simplemente piensa que a mí no me va a pasar. Mi vecina le dio cáncer, pero a mí no me va a pasar. Entonces es bastante desafiante, no me gusta usar la palabra difícil, desafiante despertar a una persona que cree que nada le va a pasar. ¿Entiendes? Entonces yo siento que ahí nosotros tenemos un rol bastante interesante
el rol de educar, el rol de enseñar, de motivar, de inspirar, de incentivar, de tratar a que las personas despierten antes de que la enfermedad llegue. Porque yo siempre digo que la enfermedad es el ladrón que entra a tu casa por la única ventana que dejaste abierta. Entonces, yo soy full músculo, yo entreno y tengo una masa muscular increíble. Eso baja mucho riesgo de morir, eso tú lo sabes y te desinflama porque tú hablas de eso mucho. Y también como bien, pero tengo unas relaciones tóxicas, estoy deprimida porque me va muy mal con mi pareja, porque siento que nadie me quiere, no soy útil, no tengo dinero, cualquier cosa. Y ese nivel de estrés y de cortisol y de adrenalina constante, aunque tengas muy buena masa muscular y que comas súper bien, puede dejar que el ladrón entre y puedas desarrollar una enfermedad. Claro, tienes menos riesgo que el obeso, menos riesgo que el sedentario, pero siempre está el riesgo. Entonces, esto, si fuera fácil, todos estuviésemos sanos. Realmente el mundo no te ayuda a ser sano, el mundo te lleva a enfermar, es un mundo inflamatorio, lo que yo digo. Porque por todos lados el sistema inmunológico está recibiendo ataques de todos lados, no solo de bacterias, virus, hongos, parásitos o de una célula cancerígena, sino que está recibiendo ataques externos, todos al mismo tiempo. Y entonces el problema está, David, es que hay muchas cosas que ocurren sin dar una sintomatología. Es como un enemigo silencioso, ¿entiendes? Entonces me siento mal, pero me acostumbro a sentirme mal. Siempre estoy distendida, siempre estoy inflamada, me duele la espalda, pero bueno, ya tengo 45 años o ya tengo 55 años. Es normal. Empezamos a normalizar el dolor, la falta de energía, el malestar y nos quedamos así, modo zombie, no despertamos, no nos damos cuenta que eso no es normal, que lo normal es ser saludable y que la enfermedad es un error en el sistema. Entonces esa pregunta que tú me hiciste, que es muy inteligente, como tú, yo sé que tú eres súper inteligente, es una pregunta bastante compleja de responder, porque ¿cómo despertar a quien no quiere despertar? Entonces tú decides, ¿tú despiertas por las buenas o despiertas por las malas? Punto. Si despiertas por las buenas, te anticipas a la enfermedad, guardas tu energía y vives más. Si esperas a que la enfermedad te toque la puerta para despertarte, bueno, suerte. Puedes revertirla, puedes mejorarla, pero créeme que no la vas a pasar tan bien. Entonces, la idea es seguir educando, seguir hablando y hablando y hablando y hablando hasta que en algún momento podamos despertar a alguien. Por cada persona que se despierte, sobre todo cuando son mujeres, creo mucho en la fuerza de la mujer. La mujer influye en los hijos e influye en el marido, en todo el núcleo familiar. Entonces, por eso yo me enfoco mucho en mujeres, porque las mujeres somos médicos, enfermeras, nutricionistas, entrenadoras. Una ama de casa sabe de todo y lo quiere hacer todo y está bien porque quiere cuidar a la familia. Mira, ahí a mí me encanta una analogía que es la de la mariposa. Uno sabe cuando tú ves un capullo allí en un árbol, tú sabes que dentro hay una mariposa y te encantaría poder verla, pero si tú rompes el capullo, la mariposa va a morir. Y eso es hay muchas veces que la gente no entiende eso. Tú no puedes intervenir en el proceso de alguien más porque la persona tiene que tener su camino y tiene que vivir ese proceso. Y cuando estabas comentando lo que comentabas del tema de los síntomas y que lo tenemos normalizado, sentía que me describías porque yo realmente en 2018 la pasé muy, muy mal. Yo entrenaba, tenía un estilo de vida activo, pero tenía todos los demás problemas que has descrito y pagué las consecuencias. Pude revertirlo y pues justamente ese proceso de dolor fue lo que me llevó al propósito pues de tener el podcast, de hacer las conferencias año tras año, pero tuve que atravesarlo. A mí mi madre se cansó de decirme no hagas esto, no hagas aquello, y uno hace caso omiso, te entra por un oído y te sale por el otro. Y yo creo que me encanta la frase que has comentado, porque en el estoicismo utilizan mucho el tema memento mori, recordarte de que vas a morir. Se nos olvida que nos vamos a morir. Si yo digo, y yo he hecho la prueba, si tú dices en redes sociales que el 30% de la población le va a dar cáncer, todo el mundo mira al otro. Nunca nadie piensa que es a uno el que le va a tocar. En cambio, si tú vas a una fila de gente que está comprando la lotería, ahí todos creen que se la van a ganar. Exacto. Entonces, cuando el porcentaje es mínimo, entonces allí tú te das cuenta que la gente no es consciente realmente de que las decisiones que toman todos los días tienen consecuencias, para bien o para mal, pero van a tener consecuencias. Pero dijiste algo muy poderoso, me encantó lo que dijiste. No puedes, cada quien es responsable de su vida. El que no quiere despertar, no va a despertar. Así le pongas una pistola en la cabeza, no va a despertar. O sea, él no tiene ese nivel de conciencia. Entonces,
por eso, vuelvo y repito, creo mucho en las mujeres y en la familia. Yo creo que cuando a veces me escriben mis pacientes o mis seguidores, me dicen, es que mi marido me trae las hamburguesas y trae no sé qué y come mal y fuma, estoy viviendo con un fumador, yo no quiero fumar. Es duro porque en la pareja si tú quieres cambiar y la otra no cambia, yo les digo, sigue haciendo lo que estás haciendo, predica con el ejemplo, en algún momento te van a ver tan bien, pero tan bien, que ellos es muy probable que se quieran adherir a lo que estás haciendo, sobre todo los niños, que los niños ni tienen carro, ni dinero, ni salen a comprar comida. Entonces, si cambias a la mamá, si la convences de comer natural, ancestral o antiinflamatorio, comida de las zonas azules, y esa mamá lo único que cocina es eso, pues ya, el que no quiera comer, que no coma. Acabo de sacar un libro que se llama Me divierto en la cocina, y mucha gente me dice, pero si tú hablas de antiedad, de epigenética, de longevidad, ¿qué haces tú con un libro de recetas para niños? Y yo digo, es que yo tengo la atención de las mujeres mayores de 30, 35 y 40 años. Esas mujeres tienen hijos. Y estos hijos, tú lo dijiste ahorita, están llegando a un mundo que no es como el mío, que no es como el tuyo y que mucho menos como el de nuestros padres y abuelos. Cada vez el mundo va para peor, más pandemias, más mercurio, más caos, más metales pesados, más radiación, las antenas que están poniendo en todos lados, el wifi, la sobreexposición a las pantallas, la capa ozono que, mira, yo soy, en los centenarios se toma sol y yo no estoy en contra del sol, yo estoy en contra del abuso del sol, ¿me entiendes? El abuso es el que trae el problema. Pero si la capa de ozono cada vez se está debilitando más, están entrando rayos que no queremos que entren. Los UVA, los UVB y hasta los UVC están entrando al planeta. Entonces, tenemos que entender que el mundo ha cambiado. El mundo está cambiando y que nuestros niños tenemos que intervenir ya en su nivel de conciencia para que despierten desde temprano y no esperen la enfermedad. Yo posteé un video que se hizo viral, David. Ese me encantó que se haya hecho viral. Creo que llegó a 7.5 millones de personas y todavía está llegando, ¿no? Es el video de un chico de 32 años que llega a quirófano. Te invito a verlo en Soy Saludable. Cuenta hacia atrás. ¿Lo viste? Viste que es un video de 1 minuto y algo, pero te golpea muy duro. Y está llegando al quirófano y con un infarto masivo y el doctor dice, how the hell this happened? ¿Cómo rayos o cómo diablos pasó esto? Y van con la vida del niño hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que era un niño y la mamá le daba papas fritas de McDonald's para calmarlo porque estaba llorando. Entonces, fíjate como que todo lo hicimos mal. Todo lo hicimos mal, pero no es nuestra culpa porque así nos enseñaron. Así nos enseñaron. Nosotros aprendimos de alguien. Pero quizá en aquel momento, en aquella época, se podía de alguna manera hacer sin graves consecuencias. Ahora no se puede hacer. Ahora no se puede hacer. Los niños de verdad, estos niños de hoy en día tienen que cambiar sus hábitos de vida porque si no, van a ser unos niños enfermos. Entonces es muy loco que la mamá quiera ser joven y vivir 100 años, pero ¿para qué? Para ver la enfermedad de tu hijo, porque con tu hijo no estás haciendo nada. No tiene sentido. Entonces, es un tema que a mí me apasiona y no me canso de hablar. Yo creo que los que estamos despiertos, tú estás despierto, yo estoy despierta, que no significa que seamos perfectos, ojo, porque nos equivocamos, nos caemos, nos pasan cosas, pero te vuelves a meter en el camino, aunque te salgas 10 veces, porque estás despierto. Tenemos la obligación de despertar a los demás, de ayudarlos, de comunicar y comunicar para que poco a poco se vayan encendiendo esos bombillos que están apagados. Yo no sé si tuviste la película Soul. ¿Tuviste la película Soul de Disney? No. Ah, sí, claro, espectacular. ¿Te acuerdas el Sí. que cantaba jazz que cayó en un hueco y se murió? ¿Tú te acuerdas de las almas perdidas? Cuando ellos estaban como en un desierto y había unas almas perdidas que todos los días trabajaban igual, que no tenían lo que llamaban la chispa. La chispa, sí. Casi el 99% del mundo son almas perdidas. Así como esa película es de mis favoritas porque logró captar un mensaje muy poderoso. Y tiene que ver con que vivimos en modo zombie, en automático, sin pensar en las consecuencias de nuestras decisiones. Mira, y de hecho una de las cosas, a mí no hace mucho me preguntaron en redes sociales, en la cajita esa que uno deja en historias, que cuál pensaba yo que era el mayor problema de la sociedad a día de hoy, y yo creo que justamente la falta de propósito. La mayor parte de las personas viven sin un propósito y se levantan y no tienen energía y sí, puede haber un problema detrás de salud, de una enfermedad, lo que tú quieras,
pero es que aún teniendo salud del físico, si no tienes un propósito, estás jodido. Y allí justamente Samar me quería meter porque, bueno, a día de hoy la persona más longeva creo que tiene 116 años. Y yo te quería preguntar, ¿qué parte juega la genética en llegar a esa edad y qué parte a día de hoy, sobre todo, influye en la epigenética que ya tú lo has mencionado? Mira, primero que todo decirte lo del propósito. Tener un propósito de vida alarga tu vida 7 años. 7 años. O sea, saber qué es tener un propósito, saber a qué viniste. O sea, tener algo que te levante de la cama con amor, con alegría, con energía cada mañana. La genética no es más de un 20 o un 30%, es máximo un 30%. El 70% tiene que ver con los hábitos de vida. Siempre que digo que la genética es el arma cargada de balas y los hábitos de vida la disparan. Entonces tú puedes tener genética de cáncer, de Alzheimer, de diabetes y de infarto juntos. Pero si tú realmente mantienes un estilo de vida saludable, donde la mayor parte del tiempo, ni siquiera todos los días, porque aquí no hablamos de obsesiones, aquí la mayor parte del tiempo comes bien, buscas mantenerte en un peso saludable, buscas hacer ejercicio, buscas dormir bien, meditas, tienes un buen grupo de apoyo, buscas terapia cuando te sientes de la patada, tomas suplementos para reforzar antioxidantes porque realmente los necesitamos. Realmente, y tienes una vida bonita, o sea, una vida bien, pues trabajando tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones, es muy poco probable que esos genes se activen. Entonces tú vas a pasar tu vida con tus genes de Alzheimer, con tus genes de cáncer dormidos, como un perro metido en su casita durmiendo, no van a salir a ladrar, ni a morder, ni se van a activar ninguna de las enfermedades. Tenemos el poder absoluto de cambiar nuestro destino genético. Y eso es lo que yo hago. Yo estudio los genes de las personas a través de pruebas de saliva. Les hacemos pruebas de imputación genética y analizamos 30.000 genes y 83 millones de variantes genéticas con un 99,7% de precisión. Eso quiere decir que cuando la persona me da la muestra, a mí no, al laboratorio, a mí me llega un informe con las enfermedades que esa persona podría tener porque tiene los genes. Ya al tener los genes es que estás mapeado para esa enfermedad, ¿sabes? Pero es como si te montaras en un avión de Miami a Nueva York y y Nueva York es la enfermedad y ya tú sabes que tú vas de Miami a Nueva York, pero de repente puedes hacer cosas y eso es el biohacking, hackear tu biología, hackear todo, tu mente, tus decisiones y girar el avión y no terminas en Nueva York, sino que terminas en California, que es la salud. Estoy tratando de hacerlo con ejemplos muy simples. Tú ibas para Nueva York, o sea, esos genes se van a activar en algún momento. Pero tú puedes cambiar ese destino genético y terminar en un lugar totalmente distinto si despiertas a tiempo y si tomas acción. Entonces hay tanto que hacer que el no hacerlo es de verdad que es muy triste. Es muy triste cuando la gente no está consciente de todo lo que puede cambiar y el que no envejece se muere temprano. O sea, todos vamos para viejos. O sea, la gente dice, no, es que yo no quiero envejecer, pero si tú le pides a Dios, no me dejes envejecer, entonces significa que te vas a morir a los 30 o a los 40, ¿sabes? Pero el tema no es cómo envejecer, o sea, no quiero envejecer, sino cómo quiero envejecer, cómo quiero cumplir años. Y hay básicamente dos maneras. Tú puedes cumplir años con enfermedades, con achaques, con dolores, con falta de energía, con tristeza, con depresión, en soledad, y terminar siendo una carga para tu familia y tu sistema, porque hasta eres carga para el sistema de salud. Una persona polimedicada le genera muchos gastos al Estado, ¿sí? Y a la familia también, ¿no? O quieres mantener las características naturales de la juventud hasta el último día de tu vida y hacer lo que te dé la real gana y disfrutar de tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, sin sentirte una carga para los familiares, mantenerte lúcida, activa, independiente, feliz, sin achaques, sin dolores, hasta que un día, no sé, te acostaste a dormir y ¡pum!, te apagaste y apareciste en otro lado. Eso, dependiendo de dónde quieras estar, o sea, tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones a partir de hoy para ir como arando cualquiera de los dos caminos que quieres seguir. Entonces, a mí no me vengan con cuento, porque yo sí conozco a los centenarios. O sea, a mí no me pueden decir, no, pero es que tal cosa no se puede. No, sí se puede porque los conozco. De hecho, yo estuve en una conferencia hace como 5 años, David,
5 años en Miami. Y yo venía como, sí, porque yo fui a Costa Rica en el 2018 y después di la conferencia. Y pregunté, ¿quién quiere vivir 100 años? Que suban la mano. Eran 400 personas en un auditorio en Miami. Y te juro que 3 pelagatos y que nadie quería vivir 100 años. Y yo, me llamó la atención porque yo estaba esperando que todo el mundo lo dijera. Entonces empecé a levantar a la gente que no había levantado la mano. Cuéntame, ¿por qué tú piensas que no quieres vivir 100 años? Porque no quiero usar pañales, porque no quiero estar en silla de ruedas, porque no quiero ser una carga a la familia, porque no quiero vivir con Alzheimer, porque no quiero estar mal. Fíjate que todo el mundo asocia la vejez, es lo normal, con la discapacidad, con ser una carga y con ser un mueble tirado en una casa que no sirve para nada. Pero ¿qué tal si yo te digo que tú podrías ser productivo y tener salud, bienestar, alegría y hacer lo que quieras hasta el último día de tu vida? Entonces, mucha gente hubiese subido la mano, pero hay una asociación muy clara porque estamos envejeciendo mal. Estamos mal envejeciendo. Mal envejeciendo, ¿por qué? Porque el cuerpo nuevo, David, aguanta mucho, es un cuerpo de poco uso y aguanta abusos, aguanta alcohol, aguanta azúcar, aguanta insomnio, aguanta estrés, aguanta radiación, aguanta todo, un cuerpo joven, pero va acumulando, acumulando, acumulando y llega un momento donde todo lo que le sembraste se viene en contra de ti. Entonces, obviamente, la gente ya después de los 50, 60 años ya empieza como que el cuerpo a pasarle factura por todo lo que hiciste en lo anterior. Y eso no tiene que ver con el peso, ni siquiera tiene que ver con tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones. Tiene que ver con el estilo de vida que llevas, la calidad de tus relaciones, si tienes espiritualidad, propósito. Tiene que ver con muchas cosas que van más allá del gym y del plato de comida. Y por eso amo las zonas azules, porque cuando yo descubrí las zonas azules, para mí fue un antes y un después. Yo dije, es verdad, sí se puede. Porque yo era de esas personas que asociaba el envejecimiento con la falta de energía y la pérdida de la memoria. Y es mi miedo más grande, no ser independiente. Le tengo mucho miedo a perder mi independencia y a esperar que alguien me cambie un pañal o me haga, ¿sabes? Eso le tengo mucho miedo. Entonces quizás por eso hablo de lo que hablo, porque es una manera de educar a las personas, de ayudar y de calmar mi miedo a envejecer mal. Esa es la palabra, envejecer mal. No envejecer, sino envejecer mal. Mire, yo creo que has mencionado por lo menos unas 2, 3 veces la palabra decisiones y yo creo que la mayor parte de las personas, no sé qué pensarás tú, Samar, creo que le tienen miedo cuando tú le hablas eso que tú mencionabas de que básicamente somos responsables de nuestra vida. A la mayor parte de las personas les da miedo asumir esa responsabilidad que tienen en su vida. Y justamente yo creo que allí es donde está el problema, ¿no? Hacer entender a las personas de que todas las decisiones que toman en el día a día pues van a tener consecuencias en algún momento. Y que cuando lleguen las consecuencias, pues vas a tener que asumir esas consecuencias porque son simplemente el resultado de todas esas decisiones, acciones, pensamientos, palabras, todo lo que has hecho durante todo pues el tiempo que tienes en esta tierra. Y hay algo que quisiera resaltar y meterme un poquito de lleno en el tema de la fuerza. Yo también soy partidario de lo que tú comentas de que le tengo miedo a la pérdida de la independencia. Y justamente en estos días alguien me preguntaba en un Reels que si era recomendable entrenar a partir de los 40 años en una mujer. Yo le decía, no es que sea recomendable, es que es necesario. O sea, es innegociable. Entonces, claro, no es que la gente cree que se deja de mover porque envejece, pero realmente terminas envejeciendo es porque te Me dejas de encanta, mover. me Entonces, encanta. tú que has estado y has estudiado y estudias los centenarios, las zonas azules, ¿qué tan importante para ellos, para llegar a ese nivel de longevidad, es el movimiento? Es todo. Yo hice una competencia con un centenario. Esto fue muy humillante. Una competencia con un centenario de ponernos en sentadilla para ver quién aguantaba más en una posición de sentadilla, que yo me imagino que todo el mundo sabe lo que es una posición de sentadilla. Y nos pusimos los dos al mismo tiempo y él me ganó. O sea, yo decía, ay, pobrecito, voy a tratar de que, ¿sabes? Yo sentí lástima por él al principio, me dije, pero yo le gano. No,
el hombre pasa hasta 1 hora en esa posición, porque tiene 90 años andando en bicicleta en colinas desde que era muy joven y compite hasta con las niñitas de 18, de 17 años y le gana hasta a la gente muy joven. O sea, su reto es desafiar a la gente a ver quién aguanta más que él en sentadilla. Y, y me encanta porque estos centenarios se la pasan todo el tiempo en movimiento. Ellos no van al gym, ellos no entrenan para un maratón, ellos no levantan pesas, pero agarran un hacha, un machete para cortar árboles, ellos trabajan la leña, ellos cultivan, ellos están detrás de las gallinas o de los cerdos. Y una de las cosas mira, David, yo te juro que yo nunca había sudado en un gimnasio tanto como hacer tortillas de maíz con esos centenarios, porque primero teníamos que recoger el maíz allá en el jardín, porque ellos todos lo siembran en el jardín. Esto no es genéticamente modificado, no tiene pesticidas, esto es comida natural. Ellos cultivan todo. Entonces desgranarlo debajo de una lata, de un techo de lata de esos de latón, ¿sabes? Que es como un sauna. Desgranar el maíz, cocinarlo en cal, casi sin ventanas y el vapor de la cocina. Y luego, ¿sabes? Pelarlo. Y luego pasarlo por un molino 2 veces, súper duro, donde te juro, David, que, o sea, esto era mojado, las piernas, todo. Y yo decía, yo nunca había sudado tanto. Y luego, y todo el mundo dice, no, que todo el mundo sataniza el maíz. Ellos comen maíz todos los días. Y luego hacen las tortillas. Yo te juro que yo pude haber quemado 600 calorías en esa hora que yo estuve trabajando en las tortillas de maíz. Entonces ellos están todo el tiempo en movimiento. Y es mucho mejor, y eso tú lo sabes. Es mucho mejor pasar todo el día activo, subiendo, bajando escaleras, cultivando con una tal, que ir 1 hora al gym, entrenar pesas y cardio, y luego pasar 23 horas sentado durmiendo. Ni siquiera te baja el riesgo de morir. No te baja. Porque más importante que ir al gym y entrenar con fuerza son las horas de no gym, donde estás sentado o estás activo. Entonces a mí me pasó, yo aumenté de peso, o sea, yo he aumentado de peso estos 2 últimos años y ha sido muy fuerte para mí porque yo digo, no puede ser, pero si yo me sé la teoría, yo no puedo aumentar de peso. Pero bueno, pasan cosas. Estuve muy sedentaria estos 2 años, lo analicé, cumplí 50 años, me volví sedentaria porque escribía y trabajaba 14, 16 horas diarias sentada. David, sentada. Aparte de la enfermedad de mi papá y manejar la ansiedad del cáncer, y bueno, mi papá ya falleció, pero los 2 últimos años antes que mi papá falleciera, emocionalmente fueron terribles. Pero yo no me quiero comparar en mis excusas. O sea, yo no quiero decir, ¿sabes qué? Como me pasó eso, me voy a quedar con los kilos toda mi vida. No. Lo que quiero decir es que nos van a pasar cosas en la vida, ¿verdad? A veces hay que sacar un proyecto muy fuerte o te pasa algo, pero tenemos que tratar de que a pesar de las cosas que nos pasen en la vida, nosotros mantengamos los hábitos, por lo menos de entrenar y de comer bien, que yo fallé en eso, pero que volvamos. O sea, si nos salimos es regresar. Te saliste, regresa, sin juzgarte, sin latigarte. Porque ¿qué pasa? Muchas personas, como fallan, se enjuician mucho, se castigan muy duro. Entonces, eso es un saboteo para no regresar. Entonces, a mí me costó mucho. Yo estuve como 1 año paralizada, sin hacer nada, porque yo decía, ¿cómo me va a pasar esto a mí? Esto no me puede pasar a mí, esto no me puede pasar a mí. Pero era que me daba mucho el látigo. Y después me di cuenta, yo soy pendeja. ¿Por qué tengo que pensar de esta manera? Si más bien lo que tengo es que, volverlo a hacer, pero perdonándome, siendo compasiva con esa persona que en algún momento se salió del camino, sin sentirte mal ni menos que los demás. Entonces, ese es el llamado. El llamado es como que, ok, sabes lo que tienes que hacer. Comienza un día a la vez. Comienza un hábito a la vez. No tienes que hacerlo todo. La gente quiere de gatear, correr un maratón. De una vez, no. Un hábito a la vez, un día a la vez. Y si te sales 10 veces, te regresas 10 veces. Y si te sales 20 veces, te regresas 20 veces. Que más vas a avanzar saliéndote y entrando que nunca entrando. ¿Me entiendes? Al camino. Mucho más vas a avanzar saliéndote y entrando. Entonces, lo que toca de verdad es recordar cómo te sentías. Eso me pasa. ¿Cómo te sentías cuando estabas en un cuerpo? Me pasó, ya no. Ya yo estoy recuperándome, pero
¿Cómo te sentías cuando estabas en un cuerpo menos inflamado, más ligero, cuando estabas más serena, cuando todo iba bien? O sea, recuerda eso, porque esa emoción de recordar, de sentirte ligera, sentirte fuerte, con mucho tono muscular, subiendo y bajando escaleras, haciendo lo que quieras, y agradecer y sentir la emoción de eso mismo va a acelerar el proceso para que de verdad lo logres en la vida real. Entonces, nada, se trata de empezar y darle y nunca parar. Volviendo al movimiento, para cerrarte la idea, pues me fui. Nunca había conocido gente tan activa como los centenarios. Hay centenarios que montan a caballo y se montan solos en el caballo. ¿Tú sabes lo que es a los 106 años montarte en un caballo? Bueno, eso es desde el piso. No desde un banquito ni una silla, desde el piso solo. Eso es impresionante. Y se la pasan activos la mayor parte del tiempo. Yo creo que el sedentarismo es peor que el azúcar, te lo juro. Yo sé que el azúcar es malo, pero el sedentarismo es peor. En mi caso, a mí me afectó mucho. Entonces, tenemos que buscar la manera de movernos la mayor parte del tiempo. Caminar 10.000 pasos al día, independientemente si vas o no vas al gym, ¿sí? O sea, lo ideal sería ir al gym, entrenar tu masa muscular, sobre todo después de los 40, para prevenir la sarcopenia y la pérdida de masa muscular, que cuando tú pierdes masa muscular te inflamas y el músculo es antiinflamatorio. Entonces, a mayor masa muscular, menos inflamado vas a estar. Y tratar de moverte el resto del día. Nunca hagas lo que hice yo en algún momento, estar sentada tantas horas, porque realmente es impresionante cómo uno se deteriora, pero aceleradamente cuando estás tantas horas sentado. Es muy fuerte. Es brutal. Y no, y me encanta, hay dos cositas. De hecho, hay estudios científicos hechos en atletas y está la definición de atleta sedentario. Por muy atleta que seas y por mucho entrenamiento que tengas, si luego te la pasas el resto del día sentado, eres sedentario, vas a padecer esas consecuencias. Y me encanta lo que tú mencionas de que ellos no van al gimnasio, pero justamente todo ese día a día, las actividades cotidianas es un entrenamiento de fuerza. Al final es una resistencia que tienes que vencer, sea el molinillo haciendo el maíz, sea subiéndote al caballo, sea levantándote del sofá. Es entrenamiento de fuerza que estás haciendo de forma indirecta fuera de un entorno de gimnasio. Y yo no sé si viste el documental de las zonas azules que ya salió en Netflix, que hizo mi amigo Dan, el que descubrió las zonas azules, y habló de Cerdeña, que uno de los secretos en Italia es que ellos se la pasan subiendo colinas. ¿Cuál pasa en Costa Rica? No son caminos planos, son como colinas, las andan a pie o en bicicleta. Entonces ellos se están moviendo todo el santo día. Ellos no están sentados en un escritorio escribiendo como nosotros, no existe. Entonces, obviamente, para ellos es mucho más fácil mantenerse delgados, porque no son obesos, son delgados, la mayoría de ellos. El sobrepeso se asocia al envejecimiento acelerado y la delgadez, no necesariamente, pero generalmente una persona activa y delgada y que come poco, que es otro secreto de ellos, se asocia con la longevidad. Sí, de verdad que me quedo, de hecho, me quedó cuando vi el episodio de Sardeña, el tema de las colinas, y es que me di cuenta viviendo a las afueras de Medellín, vivía como en una especie de cabaña que me había alquilado y me costaba una barbaridad, Samar, el todos los días tener que ir al pueblo y las colinas, subirlas, bajarlas, y yo decía, aquí es donde verdaderamente uno se da cuenta lo mal que uno está en forma física. Al final, en el día a día, yo puedo salir aquí, Santiago obviamente es una ciudad plana, y puedes salir y caminar y es todo plano, todo perfectamente geométrico y obviamente no pones esa resistencia, no hay extensión de cadera porque no hay elevación, no hay... Entonces, claro, estamos, no le estamos permitiendo al cuerpo llegar a esa capacidad que tiene y obviamente toda esa capacidad la estamos perdiendo. El cuerpo al final lo que quiere es no gastar energía en cosas que no necesita. Entonces, lo que hace es ahorrarse pues esos recursos. ¿Para qué voy a derivar recursos a algo que uno no está utilizando? Y yo lo vi, que era el ejemplo que te quería dar, yo lo vi perfectamente en mis abuelos paternos, porque mi abuela tenía un trabajo sedentario, ya era costurera, y mi abuelo sí que solía salir mucho a caminar. De hecho, él caminaba, ellos vivían ahí en Montalbán, en Caracas, y él caminaba 7 kilómetros todos los días. Y mi abuelo vivió, así como tú lo describiste, hasta el último día, 84 años,
y pues murió y se despertó en otro lugar, como dices tú. En cambio, mi abuela sufrió todo. Quedó en silla de ruedas, pues obviamente perdió la memoria también, ya luego no reconocía a nadie. Y si bien vivió bastante también, vivió casi también lo mismo que mi abuelo, pero terrible esos ¿Cómo últimos lo años. vivía? Exacto, entonces claro, y allí yo me quería meter en algo que a día de hoy se ve cada vez más, lo vimos en pandemia también, el tema de la soledad, el aislamiento y esa separación de la familia. Probablemente la mayor parte de las personas que nos estén escuchando vayan a terminar decidiendo meter a sus padres en una residencia o ellos mismos terminarán en una residencia por decisión de sus hijos. Y la soledad mata, Samar. O sea, La soledad mata, eso está demostrado. La soledad mata y pertenece al contrario. Cuando tú te sientes acompañado, cuando tú te sientes útil, cuando tú te sientes que realmente eres valioso para tu núcleo familiar, tú te aferras a la vida. Cuando tú te sientes inútil, sientes que no le dueles a nadie y que eres un estorbo o una carga, eso acelera el envejecimiento y la muerte. Fíjate que a los centenarios, David, los llaman los tesoros vivientes de Costa Rica. Los tesoros, y son honrados. Cuando un centenario cumple 100 años, o sea, cuando una persona cumple 100 años y se vuelve centenaria, es una celebración en todo el pueblo. Todo el mundo viene a la fiesta de 100 años. Y es como que wow, y los visitan. Ahorita vamos a viajar para visitarlos. Me voy con 30 personas a Costa Rica. Y es todo un acontecimiento. Ellos se sienten así como que trofeos, porque la gente los viene a ver y dan consejos. Y qué lindo que cada vez que hacemos esto le estamos alargando la vida a ellos. Por eso es muy lindo que seas consciente de lo que haces con tus padres. Nunca los hagas sentir inútiles, nunca los hagas sentir un estorbo porque los estás matando literalmente. Es importante que ellos hagan algo que conecten con otras personas, quizá otros abuelitos. Ahorita está muy de moda esas residencias de abuelos que juegan dominó y van a clases de baile. Aquí en Estados Unidos se estila mucho. Y eso es muy lindo porque sentir que eres parte de una comunidad es un secreto importante de longevidad de las zonas azules y es un secreto que alarga la vida. Somos seres gregarios, nacimos para vivir con otros seres humanos. Nacimos para tocarnos, para abrazarnos, para, ¿sabes?, acurrucarnos. Y el COVID nos quitó todo eso. Por eso tanta gente también, además del COVID, se deprimió. Se deprimió y se murió. Mucha gente murió de soledad. Sí, es verdad, el aislamiento pues aceleró todo ese proceso, sobre todo en esas personas ancianas y mayores. Y me estoy quedando sin tiempo, pero un poquito por repasar lo que hemos hablado, yo destacaría el tema de la comunidad, del movimiento, del propósito de vida. ¿Qué más tú que has vivido y has estado cerca de El personas? tema, el tema de sentirse útiles para la familia es muy importante. El tema de la tribu. Ellos, por lo menos no sé si viste que en Japón hacen los Moai, que son personas con los mismos intereses que se apoyan incluso hasta económicamente. Entonces siempre hay un grupo de apoyo que a ti te asignan un Moai de personas desde que eres una niña y cuando ya tienes 90 y pico sigues con la misma persona en ese grupo de apoyo. Eso me parece súper importante. Entonces sentir que perteneces a algo, ¿no? Y en el tema de la alimentación, que aquí hay mucha controversia con las zonas azules y la dieta keto y la paleo y los veganos, entonces todo el mundo dice que tiene el secreto todo el mundo dice que tu tendencia es la que vale para vivir más. Entonces tú oyes a los ketos diciendo que hay que ser keto para vivir 100 años. Y los paleo dicen, hay que ser paleo para vivir 100 años. Y los veganos dicen, hay que ser vegano. Y yo dije, yo no voy a escucharlos a ninguno de ellos. Yo me voy de verdad a los que viven 100 años y les voy a preguntar qué comen. Claro, ¿por qué voy a yo a pelear con nadie? Yo no peleo con nadie, porque pelear envejece y te pone Es verdad. feo. Yo los dejo que se maten todas las tendencias nutricionales. Sí está demostrado mucho que la dieta mediterránea obviamente está asociada a la longevidad. Y es impresionante que los italianos en Cerdeña comen pasta y pan todos los días y viven más de 100 años. Entonces tú ahí te explota la cabeza, entonces ahí te das cuenta que no es la comida, que es tener una mucosa intestinal sana, que es vivir sin estrés, que es tener comunidad, que es moverte todo el día. Tú agarras a esos corredores kenianos que te corren un maratón por semana. ¿Y qué le va a hacer a ellos un poco de azúcar o un pan o una pasta? No les hace nada porque viven corriendo un maratón por semana y ganando premios. O sea,
están sumamente activos. Entonces, eso es impresionante. Sí sé, porque lo vi, que ellos comen balanceado, comen muy pocas proteínas, muy pocas proteínas. Es una dieta, proteínas de origen animal, porque comen muchas legumbres, les gustan mucho las legumbres, por lo menos en Costa Rica se come el arroz con los frijoles negros casi que todos los días. Y se come maíz con cuajada. Eso le dices a un keto eso y le puede dar un infarto. Y desayunan todos los días eso, con los huevitos criollos que sacaron de la gallina de atrás. Pero todo lo hacen ellos, hacen la cuajada, hacen el maíz, hacen las tortillas, tienen a las gallinas, se comen el cerdito que tenían atrás porque crían cerdo. Entonces es una vida 100% natural, no van al supermercado a comprar paquetes de nada. Y a Pachito, uno de los centenarios que vamos a visitar en diciembre, que ahora tiene 107, pero cuando yo lo entrevisté tenía 102, le pregunté si él comía harina de maíz de esas de empaquete. Y la cara de asco que puso, no, ese polvo, eso no sirve, eso sabe mal. No están acostumbrados a comer comida procesada. Entonces, a ver, vamos ahora al juicio. Si estás enfermo, si tienes disbiosis, si tienes permeabilidad intestinal, si tienes inflamación, es probable que tengas que restringir ciertos alimentos, gluten, lácteos, legumbres y hasta frutos secos que son altos en omega 6 para bajar tus niveles de inflamación. Eso podrían ser unos 3 meses para sanar mucosa intestinal, consumir probióticos, porque la mucosa intestinal tiene que ver con todo, es impresionante. Pero ya después de esa fase de ataque que yo llamo, tú puedes pasar a una dieta balanceada, incluyendo carbohidratos. Los de la tierra no te hacen daño. Estoy hablando de la batata, del plátano verde, ¿sabes? Ese tipo de carbohidratos. Entonces, tú podrías incluir un poco de legumbres, un poco de frutos secos, un poco de carbohidratos de la tierra, quizás un día arroz, un día quinoa, sin ningún problema, siempre y cuando cuides las otras ventanas de tu casa. O sea, no puedes comer mal y también beber y también ser sedentario y también fumar y también tener una relación tóxica y además no tener propósito, porque como que hacen sinergia y te enferman más, ¿me entiendes? Pero si tú realmente llevas una vida más o menos balanceada, cuidando todos los aspectos y de vez en cuando te quieres comer una pasta o te quieres comer un arroz o te quieres comer una pizza, tu cuerpo sabe manejarlo porque la dosis hace el veneno. Y eso es un principio del que hablamos mucho, lo dijo Hipócrates, pero lo hablamos mucho en el dieta antiinflamatoria. La dosis hace el veneno. No es una hamburguesa, es comerte la hamburguesa todos los días. Así como una ensalada no te va a sanar, una hamburguesa no te va a enfermar. Es lo que haces de manera sostenida lo que te sana o lo que te enferma. Y yo lo dije en la conferencia donde te vi en México, ¿te acuerdas? Yo no sé si tú viste mi conferencia, pero yo hablé de Hipócrates porque todo el mundo sale con Hipócrates. Somos lo que comemos, no somos lo que comemos. Somos lo que pensamos, somos lo que sentimos y somos las decisiones que tomamos. En cuanto a lo que comemos, en cuanto a cuánto nos movemos o a cuánto dormimos o de quién nos rodeamos. Entonces, esto es mucho más complejo que lo que dijo Hipócrates 456 años antes de Cristo, que no era el mundo que era hoy. Entonces, bueno, no satanicemos. Lo que sí es cierto, David, es que los centenarios comen poco. Y sí hay estudios que muestran una asociación clara entre la restricción calórica y la longevidad. Muy clara. Por eso el ayuno intermitente es una herramienta muy poderosa para activar longevidad. David Sinclair, que es un científico de Harvard a quien sigo, ha hecho estudios incluso en ratones y los somete a restricción calórica y hasta las canas se les revierten. O sea, es impresionante lo que han logrado en trabajos de investigación donde todos los que son miméticos de la restricción calórica, como la espermidina, el resveratrol, también la cúrcuma, el té verde, todo lo que es ayuno intermitente, o sea, todo este tipo de estrategias generan mayor vida, generan un rejuvenecimiento porque activan la regeneración celular. Que estrese la célula hace rejuvenecer, el frío, el calor, el ayuno,
Entonces sí hay como una tendencia a todas este tipo de estrategias para tratar de rejuvenecer, pero los centenarios ni lo necesitan, porque ellos ayunan de manera natural, ellos no se llevan una lonchera al trabajo. Cuando se van a trabajar, desayunan y salen y quizás vuelven a comer en 12 horas o comen 2 veces al día, o sea, es natural, no se lo piensan. Y por eso les va tan bien y por eso tienen tanta energía. Es impresionante, no te lo puedo explicar. Y más que la energía es la lucidez mental, David. O sea, estar hablando con una persona de 106 años y que esté totalmente lúcida y que te entienda hasta los chistes, wow. Wow. Y de verdad que es Para los pelos. impresionante. Es impresionante y me quedo con muchas dudas, muchas preguntas y tengo ganas de que ya que vuelvas de tu investigación que es Hacemos tan un rica, live, hacemos que una... hacemos de todo lo que hayas descubierto por allá. Es impresionante y yo quería agregar el tema de lo que tú mencionabas, el tema de la dieta. Hay una doctora que es venezolana, de hecho se llama doctora María Gloria Domínguez, y ella se ha dedicado a estudiar el microbioma en poblaciones aisladas y se ha ido muchas veces al Amazonas, a poblaciones que todavía no tienen contacto con la sociedad moderna. Y ella me mencionaba lo mismo, me dice, David, ellos pasan todo el día comiendo frutas, comen muy poca proteína animal, pero pasan todo el día moviéndose. O sea, es impresionante. Me dice, los niños están todo el día saltando, brincando, bañándose en el río, se salen, vuelven a entrar. Entonces, claro, viven en comunidad, respetan a sus mayores. O sea, es un conjunto de cosas que va mucho más allá que solo la dieta o el ejercicio. O sea, el mapa, si hace zoom out, es mucho más grande y creo que es una aproximación un poco simplista, diría yo, ¿no? El solo enfocarnos en moverse más Bravo. y la alimentación. Bravo, Ah, ¿no? de Y es verdad que el nutricionista va a defender su estilo de nutrición. El entrenador va a decir que es el entrenamiento. El psicólogo va a decir que es la mente. Y cada quien desde su punto de vista va a dar una opinión. Pero es todo, es todo, es todo. Recuerda, moverse con naturalidad es un secreto de longevidad de las zonas azules, tener un propósito de vida. Algo que hace mucho es vivir con calma, no se estresan. Pura vida, ¿sabes? No se estresan. Se cae el mundo y ¡ay, se cayó el mundo! El estrés es el principal acelerador del envejecimiento. No llenan su estómago un 100%, sino un 80%. Es decir, todavía les cabe una manzana, pero paran de comer. Comen muchos vegetales y frutas, comen proteínas, comida natural, orgánica, ancestral, antiinflamatoria, sin pesticidas. De vez en cuando se toman un vinito y no pasa nada. No pasa nada porque tienen otras tantas cosas buenas que el alcohol del vino, una copita, 2 copitas no les hace daño, sienten que pertenecen, se sienten tesoros vivientes y se mueven todo el tiempo, imagínate. O sea, eso es lo que te mantiene vivo, eso es lo que alarga la vida, esos son los secretos de longevidad. Y por eso me encantaría que todo el que vea este podcast y no haya visto el documental de las zonas azules, vaya a ver el documental de las zonas azules y esos abuelitos que salieron en Costa Rica. Ramiro Guadamuz, todos los que salieron, los vamos a ir a visitar. Ramiro es Están el vivos del caballo, todavía. ¿no? El del caballo, que dicen que es el centenario, que entre todos es el más fuerte, el más... Parece un hombre de 60 años, 70 años. Increíble, sí. Y anda a Además, caballo como todo el nuevo. tiempo. Yo A él lo vamos a ir a visitar ahorita en diciembre, con el favor de Dios. Espero que Mira, lo Samar, te visitemos. te hago una última pregunta y ya para despedirnos. ¿Crees que he visto gente realmente obsesionada con el tema de la longevidad? De hecho, por allá hay un personaje famoso en Estados Unidos que se inyecta sangre, que si del hijo, del nieto, no sé, unas historias medio extrañas. Sí, Y, Brian, no sé qué, el y, hombre, sí. y tengo un amigo que tiene un mantra bastante interesante que a mí me gusta ese concepto y es el de hacer la vida más ancha y no necesariamente más larga. Es decir, el vivir con propósito te da esa capacidad de disfrutar, estés el tiempo que estés y no de obsesionarte necesariamente con pasar más tiempo, porque lo que hablábamos al inicio, el pasar más tiempo no te garantiza, si no tienes un propósito de que o no tienes salud, no tienes independencia, no tienes movilidad, de que lo vayas a disfrutar. 100%. Entonces, ¿cómo manejas tú este tema de justamente esos años que te toque a ti Mira, como Samar con tu propósito, el realmente estarlos disfrutando? sí, estabas hablando de Brian Johnson, que él es muy famoso, parece una persona de 30 años y tiene como 50 y dele, ¿no? Y
Ya hay personas que se obsesionan con el tema, como tú dices, de la antiedad y de la longevidad, incluso mujeres que abusan de tratamientos cosméticos porque siempre se quieren ver jóvenes. Una Madonna, por ejemplo, que se niega a envejecer y siempre quiere, se hace cirugías y se hace de todo para mantenerse joven. Yo no creo en la obsesión. Yo creo que tú siempre te puedes sentir y ver 15, 20 años más joven de la edad que tienes. Pero si tienes 80, procura verte como una de 60, no una de 20, ¿entiendes? Eso Exacto. es importante manejar el tema de la obsesión. Y segundo, entender que somos viajeros en un aeropuerto esperando nuestro vuelo de salida. Y que nos vamos a ir. Nos guste o no nos vamos a ir. Estamos de paso. Este no es la verdadera vida es del otro lado y nos bajan al planeta. Por eso me encanta la película Sol, a entrenarnos, a aprender, a descubrir la chispa, la alegría, amar, ser amado, servir, merecer, crecer, agregar valor al mundo y nos regresamos a casa con todo lo que hemos aprendido. Aferrarse, que yo quiero vivir 200 años, para mí no tiene sentido porque solo Dios decide cuánto vas a vivir. Porque de repente entrenas, comes bien, eres un Buda y no sé, te montaste un avión y se cayó, o sea, no sabemos, ¿me entiendes? No tenemos el control sobre el tiempo que dure nuestra existencia, pero sí tenemos cierto control sobre nuestros hábitos de vida. Creo que sí tenemos control sobre eso y eso de alguna manera baja el riesgo de enfermar y de morir. O sea que sí hay cierta incidencia, para no llamarlo control. Entonces, deja de preocuparte de cuánto tiempo vas a vivir y ocúpate de ver cómo disfrutas la vida que tienes. Que tu cuerpo nunca sea una prisión, sino una bendición. Que ese cuerpo que Dios te prestó, porque no es tuyo, tienes que devolver. Tienes que tirar ahí en un hueco para devolverte a donde viniste. Por lo menos cuídalo, así como cuidarías el carro de alguien que te lo haya prestado. Cuida ese cuerpo para que siempre sea tu bendición y no tu prisión. Porque es muy triste querer lograr sueños, querer hacer cosas y que tu cuerpo no te deje. Es muy triste tener un cuerpo que va en contra de ti y una mente que es tu principal enemigo en vez de ser tus aliados para disfrutar la vida y transitar de la mejor manera posible. Entonces, si nos estás escuchando ahorita, despierta, date cuenta que no es el final, que siempre puedes cambiar, que siempre puedes mejorar y que la inteligencia natural que nos dio la vida es la mejor cura del mundo. Solo tienes que hacerte a un lado y dejar de entorpecerlo. O sea, tomar buenas decisiones para que tu cuerpo pueda sanar, restaurar, regenerar y vivir los 100 años para los que está diseñado. Así que De verdad que hay que enfocarse en lo verdaderamente importante. así es, Samar, de verdad que ha sido espectacular esta horita que hemos pasado Gracias. conversando. Tenía muchas ganas de hacer de esta entrevista, de sacarte toda esa información que sé que tienes allí. Por eso quedo con ganas de que te vayas a Costa Rica, que luego vuelvas y que tengamos otra entrevista porque estoy seguro que vas a aprender muchísimo más. Te dejo que seas tú los Gracias. segundos que sean necesarios para que te despidas y pues le recuerdas a todas las personas que nos van a escuchar de dónde te pueden seguir en redes sociales. Gracias, David. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti que me escuchaste hoy con David en este podcast maravilloso. Me puedes seguir en @soysaludable en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y en TikTok. Me llamo igual en todos lados. Y ser saludable no solo tiene que ver con cómo te ves, tiene que ver con cómo te sientes, con cómo piensas, con todo lo que haces o dejas de hacer cada día. Ser saludable tiene que ver con estar despierto, con estar consciente, con perdonarte. Cualquier error que hayas cometido en el pasado desde la ignorancia, desde el desconocimiento o desde el estrés o la ansiedad. No importa tu pasado. No importa si fumaste, si te engordaste, si te deprimiste, si has tomado medicamento. Empieza hoy a cambiar un día a la vez. Ya verás cómo ese cuerpo te lo va a devolver. O sea, vas a ver cómo el cuerpo siempre va a ser el milagro que tú has estado esperando. Pero deja que suceda. Déjalo actuar y no entorpezcas la maravilla de cuerpo que tienes. Así que muchas gracias a todos. Así es, un beso enorme, Samar. Gracias. Gracias. Chao.